Ahora sí. Bien, ya de regreso, seguimos con estado de resultados. Hoy, pues retornamos un paso atrás y lo que están viendo en la pantalla es lo mismo que está puesto a disposición en la plataforma. Y esta diapositiva ya la conocen, la vieron en la presentación del entorno conceptual. Vieron esta diapositiva cuando empezamos con el estado de situación financiera. Ahora vuelven a ver la misma diapositiva, pero esta vez enfocándonos en el estado de resultados. Que otro nombre que tiene es estado de pérdidas y ganancias. El que mejor le guste, pero ya a estas alturas nos hemos acostumbrado al estado de resultados. Así como el estado de situación financiera tenía sus partes, lo mismo sucede con el estado de resultado y siguen siendo las mismas. El encabezado integrado por el nombre completo de la empresa, el nombre del estado financiero, que en este caso se llamará estado de resultados, y la fecha. La fecha cambia. Cuando estábamos en estado de situación financiera, la fecha era a un día en particular. Ahora, cuando estamos hablando de resultados, estamos hablando de un periodo. Entonces la fecha dirá del un día en particular al otro día en particular. Fechas recurrentes que veremos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Si estamos viendo el estado de resultados del año pasado. Puede hacerse mensual, puede hacerse por trimestre. Entonces esa fecha deberá considerar el día en que inicia ese ciclo y el día en que finaliza ese ciclo. El cuerpo, allá en esta situación financiera, teníamos que detallar los activos, si eran corrientes, no corrientes, el subgrupo que le correspondía. Lo mismo repetíamos para el patrimonio para el pasivo y para el patrimonio neto. Ahora, ¿qué pasará en el estado de resultados? El orden ya está dado. Las cuentas siempre son las mismas. Y el efecto que cause esa cuenta siempre va a ser el mismo. Por eso es que para efectos de este nivel, pues le llamo como un llenado de formulario, porque los valores siempre se colocarán en el mismo lugar. Existen pocas excepciones, pero al final esas excepciones por sí solas ustedes se dan cuenta. Y las firmas, siempre los mismos 3 cargos se están firmando: contador, gerente y auditor. Siempre serán las mismas personas. Así que, buena noticia, eso no cambia. ¿Qué elementos o qué clasificación o qué grupos estamos tomando en cuenta aquí? Ya no es activo, pasivo ni patrimonio. Sin embargo, lo que vayamos a obtener de este estado financiero va a tener efecto directo en el patrimonio neto del estado de situación financiera. Si recuerdan, allá cuando vemos el patrimonio neto, había una parte que decía utilidades del ejercicio, utilidades retenidas, utilidades acumuladas. Bueno, en ese apartado va a aparecer acá. ¿Con qué cuenta? Si resulta o si el efecto en este estado financiero es positivo, se llamará utilidad. Si el efecto es negativo, se le llamará pérdida. Pregunta, ¿sigo transmitiendo mi pantalla? Me dice que sí, pero no veo el marco. ¿O no? Sí, máster. Sí, máster. Gracias. No, Pierre, desde luego que sí. Gracias. Es que pone un marquito Zoom y ahorita lo quitó, entonces me quedé en duda. Gracias. Entonces, ¿qué elementos vamos a tener aquí? Ingresos y gastos. Recuerden que los ingresos tienen efecto de incrementar el patrimonio neto, ya sea por incremento de los activos o por disminución de los pasivos. ¿Cuál era el punto clave que teníamos que acordarnos? Este incremento en el patrimonio no tiene nada que ver con las aportaciones, no tiene nada que ver con dar capital, solamente es resultado de las operaciones. Lo mismo con los gastos. Reducen el patrimonio neto, sin embargo, no tienen nada que ver con retiro de accionistas o pago de dividendos, porque eso son otras actividades del estado de situación financiera. Veamos entonces.
Cuando estamos hablando de una empresa de servicios, es decir, un salón de belleza, un car wash, servicio de transporte, servicio de almacenaje, etcétera. Estas empresas, los nombres de sus cuentas son así, ingresos y gastos. No tienen ningún otro nombre particular. ¿Qué es lo que sucede con las empresas del sector comercial, que es el enfoque que vamos a tener en esta clase? Estas empresas sí tienen nombre particular de la actividad. Para los que son ya colegas míos, el sistema que se trabaja aquí es el primero que nos toca aprender, que es el sistema analítico, donde cada acción con la mercadería y con la operatividad de la empresa tiene un nombre particular. ¿Hay otros sistemas? Sí, hay uno que se llama perpetuo, que en teoría es más simple para el manejo de mercadería, porque se enfoca en ese aspecto. Sin embargo, el sistema perpetuo, su lógica la trae del sistema analítico, que aparentemente es más difícil porque es más largo. Pero como su nombre lo dice, el ser analítico procura que cada acción tenga un nombre propio, que no tenga que estar reutilizando cuentas por una actividad distinta, sino que si siempre que compre mercadería, se llama compras. Siempre que venda mercadería, se llama ventas. Esa es la dinámica del sistema analítico. Esta es la estructura del estado de resultados. Este estado financiero está segmentado en el apartado que corresponde a la mercadería, tanto a precio de venta como a precio de costo. Voy a profundizar más adelante. Y luego todo el apartado de operación. Todos esos sueldos, alquileres, depreciación de mobiliario, combustibles, y puedo seguir inventando. Todo lo que necesita una empresa para trabajar, todos esos pagos necesarios para existir, pues forman parte de los gastos de operación. Desde los que tienen nombre particular, como gastos de venta, gastos de administración, lo relacionado a la actividad financiera, como los otros, que son esos de ¿y dónde lo coloco? ¿Y por qué? ¿Y por qué sería aquí o por qué no? Pues ese otros se va de un solo para allá. Ahora, paso de aquí, que tiene la estructura donde, detalle que estaba olvidando, aquí está el encabezado. Y repito, nombre de la empresa, nombre del estado de resultados, en este caso, y la fecha desde el día en que inicia el ciclo hasta el día en que termina. El cuerpo, que esto es pro forma, o sea, siempre luce igual. Y las tres firmas, contador, gerente, auditor. La dinámica en que van a usar el archivo de material de apoyo, a diferencia del de estado de situación financiera, es que sí les sirve para trabajar sobre él. Entonces van a copiar varias veces la misma hoja. Allá tenían que buscarlo, ver dónde quedaban y eliminar un montón de filas que no estaban utilizando si querían trabajar sobre él, cosa que aquí no es necesario. Ahora, tampoco mostramos los ceros. Es decir, aquí no se muestran cuentas en ceros. Si está en cero, simplemente no se reporta. Ahí es donde sería necesaria quitar una fila. Pero a diferencia de allá, que quitaríamos 40 filas de todo lo que estaba, aquí eliminaríamos una o dos filas. No es tan grande el efecto. Me voy al Excel. Bien. El ejercicio que voy a hacer está aquí pegado, pero está, obviamente, el archivo de material de apoyo tiene esas columnas. Esta parte de aquí es lo que voy a hacer ahorita. Obviamente no forma parte del material de apoyo, sino que esto va a aparecer en el ejercicio que se haga. ¿Cómo se estructura el estado de resultados? ¿Cómo se va informando? Veamos. Nombre de la empresa, en el ejemplo se les da. Nombre del estado financiero, que en este caso es estado de resultados, y la fecha, repito por enésima vez, es un periodo. ¿Ese periodo tiene que ser un año? No,
Puede ser 6 meses, 3 meses, un mes, puede ser una temporada que no necesariamente arranque el 1 de un mes, sino que simplemente entra en ese periodo. Entonces es cuando evalúan las ofertas de verano, las ofertas de invierno, o cualquier actividad, o las ofertas de Semana Santa que nosotros tenemos. Entonces, ese tipo de actividades me refiero. Veamos, primero, el estado de resultado parte de los ingresos. Y si soy una empresa comercial, dicho de otra manera, si mi empresa se dedica únicamente a comprar y vender mercadería sin transformarla, sin reempacarla, sin dar nada adicional, es una empresa comercial. Y entonces, el ingreso principal de una empresa comercial se llama ventas. Yo me dedico a vender mercadería, por ende, la venta de la mercadería es mi ingreso principal. Si en la dinámica mis ingresos provienen de otros ingresos, han existido instituciones de ese calibre, donde otros ingresos resulta ser su ingreso principal o su ingreso mayoritario, entonces no, el nicho de mercado que usted escogió no es el correcto. Váyase al nicho de mercado de donde está obteniendo otros ingresos porque al parecer usted es mejor para ello. Hubo una institución financiera que sí le pasó, que sus ingresos no estaban viniendo de los préstamos, que se supone que al ser una institución financiera, esa es su actividad principal, intermediación. Resulta que no, que sus ingresos principales venían de la venta de activos eventuales o del apoyo a otros para vender activos eventuales. Entonces, ¿qué pasó con el tiempo? Dejaron de ser institución financiera y se convirtieron en una inmobiliaria, porque resulta que eran muy buenos gerenciando activos fijos y muy malos gerenciando préstamos. Entonces, esa lógica se aplica acá. Si usted no es bueno vendiendo su mercadería, escoja otro nicho de mercado. Partimos de la mercadería, precio de venta, todas las ventas que yo hice, todas las unidades que yo hice, de todos los inventarios que tengo. Pero el vender mercadería inherentemente va a generar estos 3 eventos, muy similares, en alguna dinámica se agrupan y todos son uno solo porque tienen el mismo efecto, pero aquí me estoy yendo a lo más detallado para efectos académicos. Si el cliente a quien yo le vendí, lo que vendí no le pareció, no era de la calidad esperada, si la ropa no le quedó o no estaba en las mejores condiciones, o si era al por mayor y no le mandé la cantidad correcta de lo que específicamente solicitó, está en su derecho de devolver. Así que esa devolución a lo vendido genera que bajen mis ingresos. Y por esa razón van aquí y notarán que aquí hay un guioncito. Aquí. Es la operación matemática. En este caso, estas 3 cuentas restan a ventas. Por razones de temporada, por razones de liquidación, por razones de cambio de mercadería, entonces quiero deshacerme de lo que tengo, o ya generé la ganancia esperada de ese lote, entonces el resto puedo venderlo más bajo para simplemente reducir el espacio que estoy usando. Entonces puedo tener rebajas y puedo tener descuentos, o mejor dicho, yo como empresa puedo darlos. Peculiaridad aquí, rebaja y descuento, muy similar. Hay unos que mencionan que las rebajas vienen de una solicitud del cliente. Vienen por petición, porque, ay, mire que compré esta camisa, pero está descosturada de aquí, de una rebaja. Y que los descuentos son una estrategia de marketing. Y están los que dicen que es lo opuesto. Entonces, el efecto es el mismo. Y encontrarán, si leen otras fuentes bibliográficas, encontrarán que hay libros que le dicen rebajas y descuentos sobre ventas. O sea, no me interesa por qué fue que le bajó el precio de venta, el efecto siempre será el mismo, por ende, une las cuentas. Es válido, lo van a encontrar. Y en vista que las 3 cuentas restan a ventas, ¿cómo funciona este estado financiero o este cuadrito?
Partimos de la última columna, de la cuarta columna, y vamos para atrás. Si estas tres restan a una sola, entonces yo tengo que llevarme todas las cuentas a la columna anterior para totalizarlas y entonces realizar la operación que corresponde. Entonces, muy similar a lo que pasaba con estado de situación financiera, donde teníamos los detalles en columnas 2 y 3 e íbamos totalizando hacia la derecha. ¿Cuál es la única diferencia? Que aquí empezamos en la última columna y terminamos en la última columna. Esa es la única diferencia. La resta de ventas menos devoluciones, rebajas y descuentos se llama ventas netas. Y toda esta información está a precio de venta. Ahorita lo voy a colocar en verde. Para decir todo este texto está a precio de venta. Ahora, después yo sigo hablando de la misma mercadería. Sin embargo, estas celdas que estoy seleccionando trabajan con la información a precio de costo. Es decir, este es el precio que me da el proveedor y este es el precio que yo le doy a los clientes. Por defecto, este precio tiene que ser más alto que el del proveedor, porque entonces, ¿para qué estoy trabajando? Parto del inventario inicial. Me comienza ahí, perdón. Parto del inventario inicial. Y esta cuenta se queda ahí solita porque van a venir a utilizarse hasta que lleguemos a las compras netas. Si tengo mercadería inicial o inventario inicial, bueno, en el paso del año del ciclo, yo voy a comprar mercadería. Y a esa compra de mercadería le llamo compras. Pero resulta que la mercadería por cuenta propia no va a llegar a mis instalaciones. Posiblemente mi proveedor no tenga el servicio de entrega o simplemente lo estoy comprando fuera del país, por ende yo tengo que pagar flete del país para la aduana y otro flete de la aduana a la tienda, más los seguros, más los pagos arancelarios que están relacionados. A todo ese tipo de actividades que necesito hacer para que la mercadería llegue al lugar y condiciones necesarias, se le llaman gastos sobre compra. Y aunque el nombre diga gastos sobre compra, su efecto es incrementar el costo de la mercadería. Entonces, aunque tenga nombre de gasto, su actividad es un costo, es decir, es un valor que se inventaría en mis hijos. No simplemente se desvanece. La suma de compras más gastos sobre compras me totaliza y se llaman compras totales. Y así como a mis clientes, yo le doy la oportunidad de devolver y le puedo dar rebajas y descuentos, a los proveedores me pueden dar devolución. Yo les puedo devolver, ellos me pueden dar rebajas y descuentos. Y así como en ventas, estas tres restan a ventas, aquí estas tres restan a compras. Y por eso, conforme voy haciendo las operaciones, voy una columna atrás. Sumo las tres y las totalizo a la par, justo donde termina la operación, y bueno, aquí es donde viene. El resultado de compras totales se resta del total de rebajas, descuentos y devoluciones. Y a esta resta que sucede en estas dos celdas se le llaman compras netas. Y aquí nos acordamos de esta cuenta que dejamos solita acá arriba. ¿Y por qué hacemos esto? Porque no va a comprar toda la mercadería el 1 de enero y tenerlo a final de año. O lo va a comprar el último día del año para tenerlo ahí y no hacer compras en todo el año. En realidad no sucede así. Usted va haciendo compras conforme al comportamiento de sus ventas. Siempre buscando la lógica del menor costo en relación a transporte, almacenamiento, custodia,
y la merma que pueda tener cualquier mercadería. Entonces, imagínense, si usted vendiera tomates y compra por toneladas, pues no les vale ser distribuidor, porque de lo contrario, usted va a poder vender una parte y el resto, si usted lo apila en un solo lugar, pues lo que quedaron al final ya no son tomates, ya son cualquier otra cosa porque soportaron el peso del resto, por ejemplo. Entonces, profesionales que son muy buenos dando estos consejos son los ingenieros industriales, que son los que le pueden medir cuánto cuesta almacenarlo, cuánto se puede dañar, cuánto tiempo puede tardarse en deteriorarse. Entonces, lo que tenía al inicio del ciclo, digamos que en este caso es el 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, la mercadería que yo tengo el 1 de enero, que es la mismita que conté el 31 de diciembre. Arranco con esta mercadería porque es un nuevo ciclo y le sumo las compras netas a lo largo del año, considerando que este ejemplo es de un año. La suma de estos dos se le llama mercadería disponible o, el nombre más adecuado, mercadería disponible para la venta. Pero este número lo que me indica es todo el valor de la mercadería que tuve durante todo el año, no solo un momento en particular. El del momento en particular lo vemos en el estado de situación financiera en el día que se está elaborando. Allá se ve el particular, aquí se ve lo que hubo durante el año, no necesariamente todo al mismo tiempo. A la mercadería disponible le resto el conteo de mercadería que me queda al cierre del año. A ese conteo de mercadería al cierre del año se le llama inventario final. Entonces, lo que tuve todo el año menos lo que me quedó, la diferencia de ello debería ser lo vendido. Debería. Y aunque académicamente diremos que esa diferencia es el costo de ventas, ¿qué más puede suceder? Puede que se dañe, puede que se pierda, puede que me la roben, o simplemente todavía no me he enterado qué sucedió, o no puedo explicar qué sucedió todavía, es una realidad. Entonces, todos esos gastos, esas erogaciones, esas pérdidas de valor, se vienen aquí a costo de ventas. Entonces, la premisa será que la diferencia es el costo de lo vendido, pero auditores, ahí donde entramos en acción los auditores y vemos si efectivamente eso es lo que sucedió o si hay otros eventos en el entorno de la bodega o de la tienda, porque puede ser que se esté perdiendo la mercadería en la bodega, o sea, que ni siquiera llega a la tienda. Puede ser que se esté perdiendo en el camino. Puede ser que se está perdiendo en la tienda. Entonces, ahí es donde los auditores revisamos el flujo de la mercadería y entender si efectivamente está bien lo que está sucediendo. Ahora, después de tener la mercadería a precio de venta y reportarla a precio de costo, voy a darme cuenta el monto que gané o perdí. Claro, en esta etapa debería ganar siempre, porque es fácil decir, compro algo a 250 y lo vendo a 500. Solo por eso usted sabe que va a ganar. Ahora, en esa etapa, luego iremos a todo lo necesario para poder hacer esa venta. Por ende, si aquí yo digo que vendí 100 camisas a 500 lempiras cada una, pues aquí tendré las mismas 100 camisas, pero al costo en que lo compré, que tal vez fueron 100 lempiras. Esto es lo que se refleja aquí. ¿Y qué hacemos entonces? Las ventas netas, le restamos el costo de venta y obtenemos la utilidad bruta en ventas. ¿Puede existir una pérdida bruta? Claro que sí. Puede ser que hay un evento adverso, una inundación, un terremoto, un incendio, un asalto, donde se me perdió absolutamente todo. Y no lo vendí y ni siquiera tiene valor de rescate. O sea, ni siquiera lo puedo vender como
como tela para trapeadores, como metal para fundir, o sea, no puedo. Entonces, en esos eventos adversos es que puede suceder una pérdida. En la realidad, claro. Ahora, yo obtuve una ganancia solo por vender más caro de lo que compré. Pero aquí es donde viene el financista, aquí es donde viene el contador y empezar a revisar si esa ganancia va a cubrir todo lo necesario de la empresa. Porque las empresas para que funcionen necesitan personas, necesitan instalaciones, necesitan mobiliario, necesitan estrategias de mercadeo, necesitan poder llegar a distintas áreas de acuerdo a su mercado meta y todo eso cuesta dinero. Veamos entonces. Por eso separa lo de la mercadería de los gastos de operación. Los gastos de operación por defecto en una empresa comercial son los de administrar la empresa y los de vender la mercadería. Entonces aquí tenemos el sueldo del contador, de la recepcionista, del gerente general, del financista, con sus cuotas patronales, los escritorios, el mobiliario, el edificio, la computadora, los gastos de representación que le dé. Todos ellos son gastos de administración. Gastos de venta, ¿quiénes son aquí? Todos los impulsadores de venta, o todos los ejecutivos de venta, como le guste llamarlo, las salas de venta y los costos asociados, es decir, si mi mercadería la vendo en un centro comercial, pues el alquiler en el centro comercial, más los servicios públicos necesarios, más la vigilancia. Pues los salarios de estas personas con sus respectivas aportaciones o cuotas patronales. Digamos que yo ofrezco el servicio de que la mercadería llegue a la casa, pues aquí está el combustible, la depreciación del camión que utilizo. Entonces, ahí es donde clasificamos principalmente. Sumo estos dos. ¿Por qué? Porque voy a restarlos de la ganancia obtenida acá. De existir una pérdida, entonces, el número que aparezca acá estará en negativo y al restarlo hará... No quiero comer. Hola, Fran. Es que no puedo estar comiendo mucho tampoco. Ok, creo que no era con nosotros. E incrementar la pérdida o hacerla más severa. Entonces, por eso notarán que aquí aparece con frecuencia utilidad, pérdida. La cuenta no se llama utilidad, pleca, pérdida, sino que en ese momento usted puede obtener un valor positivo o un valor negativo. Luego viene el segmento financiero. Usted, si tiene dinero depositado en el banco, un certificado de depósito, compró bonos del Estado, es decir, cualquier activo que genere ingresos mediante una tasa de interés, es un ingreso financiero. Y a la par, pues usted, si tiene una cuenta bancaria, pues posiblemente le toque pagar comisiones, ya sea por utilizar la tarjeta en un cajero o por emisión de constancias. Pero si es chequera, pues la chequera no se la regalan, le cobran por esa chequera. Si tiene un préstamo, pues los intereses que pague por ese préstamo, todo ello es gasto financiero. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los ingresos mejoran esos resultados, pero los gastos disminuyen esos resultados. Okay. ¿Y qué hacemos en estos casos? Si hay ingresos y hay gastos, vamos a netearlos. Vamos a restar ingresos menos gastos, prevalecerá el símbolo del mayor, es decir, si hay más ingresos es positivo, si hay más gastos es negativo. Y luego procederemos a sumar, pleca, restar, dependiendo del efecto, con la utilidad operativa o con la pérdida operativa, depende de qué haya obtenido. Y a esto le llamamos utilidad o pérdida después del uso del capital. Dependiendo del evento, será utilidad o será una pérdida.
Y luego los otros, ¿okay? El resto de actividades que no están relacionados directamente a la operatividad ni a la negociación o a la parte financiera. Por ejemplo, usted tiene sobrantes de caja. Hay un restaurante que tenía fama, creo que a esta altura ya no, hace mucho tiempo no voy, pero tenía fama de que siempre sus precios eran 59.95, 89.95, pero si usted pedía los 5 centavos, nunca lo tenía, nunca estuvo. Entonces, por fuerza, esa dinámica iba a generar un sobrante, pero este restaurante se dedicaba a vender comida, no a coleccionar sobrantes. Entonces, los sobrantes de caja son otros ingresos. Lo mismo con los faltantes de caja. Si la empresa absorbe, o sea, si la empresa dice, este faltante fue por una situación ajena al cajero, entonces yo me hago cargo, es otros gastos. Aquí el dichoso impuesto de guerra, que muchas empresas lo cobran, se lo cobran y ya es parte de su actividad, ya sabe que si va a estar en ese lugar va a tener que pagar eso. Resulta que ahí es donde aparece. Y cualquier otro evento adverso viene a otros gastos. Y cualquier otro evento agradable viene a otros ingresos. Entonces les comentaba, esa institución que no era muy buena gerenciando préstamos, pero muy buena vendiendo casas y vendiendo terrenos. Entonces resultó que sus otros ingresos eran mucho más altos que lo que en este contexto sería ventas. Entonces es como, lo que esté haciendo ahí, pues vaya. Y una cosa es que usted en la empresa haya decidido reducir la cantidad de automóviles que tienen y reemplazarlo por una tercerización del servicio de transporte de personas o de mercadería. Y entonces lo que hizo fue vender esos carros y los vendió a muy buen precio, arriba del valor de libros. Generó un ingreso. Muy bien, entonces puede ser que en ese momento sea alto, pero fue una ocasión de una vez. Cuando ya se vuelve recurrente, hay que analizar la situación. Y luego llegamos a, dependiendo de lo que suceda, si el resultado aquí es negativo, entonces me detengo y se llama pérdida del ejercicio y ahí termino el ejercicio, que es lo mismo que esté en esta línea o en esta línea. Pero voy al otro lado. Si el resultado es positivo, entonces se llama utilidad antes del impuesto. ¿Cuál impuesto? Sobre la renta. Y este impuesto para las empresas equivale al 25% de esta utilidad. En términos sencillos, ¿qué es lo que sí hay en la realidad detrás? Para obtener el importe gravable hay que hacer una declaración jurada ante el SAR, presentar las evidencias y decir, bueno, esta es mi situación, estos son mis resultados y este es el impuesto sobre la renta que pago. ¿Es el único impuesto? No. Hay aportación solidaria, hay el activo neto, pero ya son otras situaciones más particulares. Así que si llegamos a tener una utilidad, hay que calcular el impuesto sobre la renta, que equivale al 25% de este resultado, para obtener la utilidad del ejercicio. Entonces, esta es la explicación detrás del estado de resultados. Ahora vamos al estado de resultados. Obviamente, este archivo yo lo voy a poner a disposición en la plataforma. A veces a algunos les sirven las fórmulas que ya están aquí, pues si se siente cómodo con esas fórmulas, adelante. Y lo otro, aquí yo sí voy a dejar los símbolos de qué cosa es negativa y qué cosa es positiva. Básicamente para entender el efecto de las cuentas. ¿Acostumbramos dejar el montón de signos que voy a dejar? No, no lo hacemos, la verdad. Pero creo para fines académicos los signos sirven de entender qué es lo que está pasando. Entonces, tengo el ejercicio acá. Pide hacer el estado de resultados de la empresa XLS de SRL para el ejercicio fiscal del 2018. Entiéndase que la frase ejercicio fiscal se refiere a un año.
Veamos entonces. Se llamaba empresa XLS. Estado de resultados, eso no lo cambio. Y aquí les decía, para el ejercicio fiscal del 2018. Por ende será del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018. Entonces, primer paso, el encabezado, están los tres elementos. Empezamos con el cuerpo. Primer cuenta, ventas. Siempre se arranca con ventas. Tomo los 1.700.000. Ya usé esta cuenta. El tachar que voy a hacer aquí es algo que generalmente usted haría teniendo impresa la tarea e ir tachando cuenta usada. Aquí lo que voy a hacer es el formato condicional cuando Excel decida reaccionar. Parecer usaré cualquier otra cosa, pero cuando Excel decida reaccionar. Entonces, va a tener una lista de cuentas o va a tener una descripción de esas cuentas para ir viendo qué va a usar. Ok. Luego vienen devoluciones, rebajas y descuentos sobre ventas. Veamos cuál tenemos. Hola, Vanessa. Buenas noches, Master. Una pregunta. Ay, disculpe que hasta ahorita la hago. Entonces, si los números le salen negativos, uno no pagaría el impuesto. Esa es muy buena pregunta. Ok, le explico. Si sale negativo, usted no paga impuestos sobre la renta. Solamente ese. Pero hay más impuestos. Y segundo, el impuesto sobre la renta de una empresa no es el mismo del impuesto sobre la renta que pagamos los asalariados. No sé si la pregunta va en ese entorno también. Los asalariados pagamos con base a nuestros ingresos, no con base a la renta bruta, porque si nos vamos a asalariados, pues no sé quién de ustedes les sobre. Los que están bien salen tablita, o sea, lo que recibe lo usa para pagar y sobrevive. El resto se endeuda. Entonces, nuestro salario no está grabado con impuestos sobre la renta del 25%. Está grabado en una escala de que el que menos gane, menos impuesto paga. Y a medida va incrementando su rango, va pagando más impuestos. Eso por un lado. Por otro lado, dado que existe evasión fiscal, es decir, hay maquillaje de estados financieros para obligar que este estado de resultado aparezca negativo, pues hay estados financieros adicionales. El del activo neto, que es para empresas con activos mayores de 3 millones, creo. Ahí sí, mi parte fiscal no es tan buena como mi parte financiera. Creo que de 3 millones y arriba de eso usted paga un impuesto. Y a veces uno diría, pero suena absurdo. Ay, claro, este se activa también de acuerdo a cuánto pago del impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque imagínense, recuerdan cuando estábamos viendo el estado de situación financiera de Banpaís, que eran como 70,000 millones en activos. Entonces, ¿cómo me van a decir que con 70,000 millones de activos usted solo tiene una utilidad de 200,000 lempiras? No es congruente. Entonces, nació ese impuesto para los que tienen activos sumamente altos y estaban evadiendo. Entonces, en ese contexto, les salía más barato pagar el impuesto sobre la renta que para el activo neto. Ese es uno. El otro es aportación solidaria. Entonces, es otro, o no tenga ganancia, pague o no pague impuesto sobre la renta. Y también está relacionado con el impuesto sobre la renta. Entonces, hay más gravámenes para estas actividades que nacieron a raíz de tanta evasión fiscal. Entonces dijeron, bueno, está bien, tal banco ahora me está diciendo que está perdiendo, lo cual no es congruente por la actividad financiera. No digo que no es posible, sí les pasa, pero no es congruente. Entonces se activan otros impuestos. No necesariamente si esto salió negativo, en la realidad, no en las fines académicos, quiere decir que ya no paga impuestos, no.
va a pagar otros impuestos. Y este impuesto sobre la renta, que es sobre las ganancias obtenidas, no es el mismo del impuesto sobre la venta o impuesto sobre ventas que nosotros pagamos. O sea, cada vez que usted compra en un restaurante, usted paga la comida y note que ahí aparece el impuesto sobre ventas. Y ese es un impuesto que usted como consumidor paga y que la empresa solo lo retiene para enterarlo al fisco. Esos otros impuestos. Entonces, aquí no recuerdo si en el diplomado pasan por una parte fiscal, pero en algunos casos yo les digo, en lo personal, no soy muy buena en la parte fiscal, no me he desarrollado en la parte fiscal. Pero siempre recomiendo, consígase un buen asesor fiscal porque definitivamente nuestras leyes son complicadas. Así como son las del entorno donde yo estoy, de lo fiscal no se salva. Entonces, ahí es como, quisiera ser la persona que les va a dar una asesoría fiscal, pero no lo soy. Pero conozco personas que son muy buenas. Ok, veamos, continuamos. Vamos por devoluciones, rebajas y descuentos sobre ventas. Veamos cuáles tenemos. Tenemos devoluciones sobre ventas. Tenemos, no, rebajas sobre ventas. Y hay devoluciones y descuentos. Tenemos las tres. Devoluciones, rebajas y descuentos. Entonces, devoluciones. Esto. Y les comentaba, voy a dejar los signos para que se vea la operación, pero estos signos no son parte del estado financiero. Rebajas y descuentos. Entonces, estas tres se totalizan aquí a la par. En este caso da 160,000. Y vamos a restar estas dos. Ahora, como estoy dejando el signo de la operación en este caso, entonces, 1.700.000 más negativo 160,000. Entonces, aquí donde haya matemáticas, más por menos da menos. Y equivale a decir 1.700.000 menos 160,000, dando como resultado 1.540.000 de ventas netas. Vamos, inventario inicial. Una pista es, aparezca la cuenta con ese nombre y otra es que tengan fechas. Entonces, el del 1 de enero, que es al inicio del ciclo, pues es el inventario inicial. Y el 31 de diciembre, que es el final del ciclo, es el inventario final. Entonces, en este caso me llevo inventario 1 de enero. Listo. Seguimos. Compras. Aquí tengo las compras con 500,000. A las compras le sumo los gastos sobre compras, que los tengo acá, con 50,000. Entonces, para obtener las compras totales, sumo las compras más los gastos sobre compras. Entonces, notarán que yo siempre voy a ir sumando. ¿Por qué? Porque en las operaciones que se restan voy a dejar el símbolo negativo. Luego vienen las tres, devoluciones, rebajas y descuentos sobre compras. Tenemos descuentos sobre compras, rebajas sobre compras y devoluciones. Entonces, los descuentos están aquí. Las rebajas aquí. Y las devoluciones aquí. Devoluciones, rebajas y descuentos. Ok, la verdad creo que aquí no se ve bien.
Sumo las tres, me va a dar un valor en negativo. Entonces diré, compras totales más negativo la sumatoria de devoluciones, rebajas y descuentos. Más por menos da menos. Y nos da 508 de compras netas. Entonces, al inicio tenía 520 y durante el año compré 508. Obtengo la mercadería disponible sumando los 520 más 508. Y al final del periodo, que es el inventario el 31 de diciembre, tengo 200. Entonces, el costo de ventas, repito, sigo sumando porque estoy dejando los signos. 1.028.000 más negativo 200. Entonces, baja el valor a 828.000. Y vamos a la utilidad bruta. Tuve ventas netas menos el costo de ventas, que no me va a dar en negativo, obviamente, por el costo. Entonces, aquí sí voy a meter la resta. 1.540.000 menos 828. Y nos da la utilidad bruta en ventas. Entonces, solo por comprar y vender mercadería, gané 712.000 lempiras. Pero siempre quedará la pregunta, ¿estos 712 serán suficientes para cubrir todo lo demás? Ya nos vamos a dar. Entonces ya utilizamos todas esas cuentas. Estoy cortando lo que no he usado para no estar moviendo tanto la pantalla. No, devolución sobre compra ya lo usé. Porque no la taché. Y descuentos sobre compras también. Ya utilicé devoluciones, descuentos y rebajas. Ok, ahora sí. Bueno. Cuento sobre venta ya la usé. Esto ya la usé. No, esta no. Solo estoy haciendo este movimiento para no estar subiendo y bajando la pantalla. Aquí están las cuentas que ya usé, aquí las nuevas. Bien, parto de una utilidad bruta en ventas de 712.000. Aquí van a ver que yo voy a ir cambiando los nombres porque a veces es utilidad, a veces pérdida, pero hay que decir exactamente cuál es el nombre, no dejar la cuenta pro forma. Veamos, los gastos de administración reducen y los gastos de venta reducen. Y de todas maneras serví la pantalla. Sumo estos dos, 570 y 712 más negativo 570, 142.000. Y se llama, como es positivo, utilidad operativa. También se le llama utilidad de operación. Ingresos y gastos financieros. Recuerden, los ingresos mejoran, los gastos afectan. El otro nombre que tiene ingresos financieros es producto financiero. Este es positivo y gasto financiero es negativo. Entonces, yo tengo ingresos financieros por 65 y gastos financieros por 105. Prevalece el gasto. Así que el efecto de estas dos cuentas será reducir mi utilidad. Tenía 142 más negativo 40, se reduce a 102.000.
Y ahorita usé productos financieros. Y ya solo quedan otros gastos y otros ingresos que también se llaman otros productos. Otros ingresos va positivo, otros gastos va negativo. Y volvemos, se netea entre ellos dos, pero como los ingresos son superiores a los gastos, el valor que quedará aquí es positivo. 25,000. Y aquí tengo un valor positivo y aquí tengo otro valor positivo, es decir, la utilidad va a mejorar. Y aquí me regreso y se llama utilidad después del uso del capital. Y aquí se llama utilidad antes del impuesto. Impuesto sobre la renta 25%. Aquí nos quedamos en los fines académicos donde mi utilidad o mi utilidad antes del impuesto es equivalente a mi renta neta gravable. Y será la utilidad que obtuve por 25%. Y luego restamos. O, si gustan, entonces lo dejo en negativo y sumamos. Y así como en el estado de situación financiera, subrayamos doble para decir no hay nada más debajo, también lo hacemos en el estado de resultado. Y en esta ocasión tuve una utilidad del ejercicio por 92,250. Así que en este contexto, cuando nos emocionamos por ventas en 1,700,000, pero vimos cuánto costó la mercadería y vimos cuánto cuesta pagarle a la gente que se encarga de administrar la empresa y de vender mercadería, pues la utilidad resulta que ya no es tan atractiva como creíamos. Y entonces aquí me detengo y empiezo las tres firmas: contador, gerente, auditor. Entonces, estos símbolos, perdón. Ahora sí. Este montón de valores negativos no suelen formar parte del estado de resultado. Aquí decimos 10,000, 100,000, 50, 160,000 y aquí en lugar de sumar meto una resta. O sea, el contador tiene que saberlo. Así como lo hicimos acá, claro. Había que hacer un juego muy largo para llegar a un 828 negativo. Entonces, implica que tenemos que saber. Pero los que más de uno, yo sé, son mis colegas, como, ay, tanto símbolo negativo, la verdad me siento incómodo o incómoda. No, usted ya lo aprendió y sabe que no van este montón de símbolos negativos. Los estoy dejando específicamente para los que por primera vez lo están viendo. Entonces, el resto que es como, no, yo ya lo conozco de tal manera y no va todo eso, perfecto, no hay problema. Ahora, solo como interín, cuando les menciono, hay un sistema más simple que se llama sistema perpetuo, que solo lleva 3 cuentas: ventas, costo de ventas y almacén. Ese sistema haría que el estado de resultado entre todas estas 17 filas se convierta a 3 filas, mostrando únicamente ventas netas, costo de ventas y utilidad bruta en ventas. Ahora, ese sistema, que es más fácil en esta etapa, da un poquito más de trabajo para reflejar cuál es la venta neta, es decir, ya inmediatamente restarle las devoluciones, rebajas y descuentos, y procura un registro contable adicional para obtener el costo de ventas. Y eso hace que el resultado sea más simple, pero eso implica más trabajo en el proceso de los registros. Adicionalmente, es bien fácil decir tantos hay en gastos de venta, gastos de administración. Sin embargo, el verdadero esfuerzo está en identificar todas esas erogaciones.
que a la vez de, bueno, unas son pagos, unas son desembolsos de efectivo, otras en realidad necesitan administrar activos y darse cuenta que ya se devengaron, que ya no son utilizables y trasladarlo y convertirlo en un gasto. Entonces, hay más trabajo en realidad para poder obtener estas dos líneas. Aquí está la gente de recursos humanos, por ejemplo, que se encarga de hacer las planillas, que se encarga de hacer sus retenciones, que se encarga de hacer los pagos de las cuotas patronales. Son algunos de los ejemplos, ¿ok? Entonces, este es el estado de resultado. Así como lo están viendo, así lo voy a subir a la plataforma. Si les sirve de dónde sale, o simplemente es ir digitando e ir armando. En este ejemplo, todas las cuentas fueron utilizadas. No hubo que eliminar ninguna cuenta. ¿Qué hacemos en dado caso cuando eliminamos una cuenta? Y por eso va a tener esta colita acá. Digamos que en este ejercicio esta cuenta no existe. No existe. Por ende, usted en teoría diría, ay, pongo 0. No. Aquí viene la situación de las cuentas no se reportan en 0. Y viene la misma dinámica que hacíamos en el estado de resultados. Como esta cuenta no va a operar con ninguna otra, porque no se va a netear, entonces, ¿qué corresponde? Otros ingresos de un solo se va a la siguiente columna y procedemos a hacer la resta. 102 menos, no, aquí suma, perdón, porque era utilidad más ingresos, me da una utilidad antes del impuesto de 137, como aquí está el 25, se actualizó. Entonces, en este ejemplo, no existe otro gastos, entonces implica mover la cuenta una columna. Así como cuando en el balance general inventario siempre estaba sola, la movemos a la derecha. ¿Cuál era lo otro que teníamos? Creo que era una de pasivo, que también solo la movíamos a la derecha. Lo mismo sucede acá. O sea, si no hay una cuenta, la quitan. Aquí solo la oculté, pero usted perfectamente la elimina o la oculta, porque al final el estado de resultado es como se ve. Esta es como la excepción a, y las cuentas siempre van a estar ahí, puede que no. Pero, ¿las cuentas siempre van en este orden? Sí. Siempre mostramos primero la versión de precio de venta, luego el precio de costo y luego lo necesario para operar. ¿Siempre hacemos los cálculos de las utilidades intermedias? Sí. ¿Por qué? Porque son las que nos sirven para los análisis financieros. Podemos determinar cuáles son los gastos que absorben principalmente las ganancias generadas por la mercadería. Por defecto, la respuesta suele ser gastos de administración y gastos de venta. Sin embargo, ante eventos adversos, a veces acá, en otros se terminan devorando todas esas ganancias generadas. Entonces, hacemos esos cálculos intermedios para ir entendiendo cómo se va perdiendo valor a lo largo del camino. Para en este caso, que partimos de que vendimos 1.700.000 y creíamos que teníamos muchas ganancias y no. Entonces, aquí es donde cuando ya empiezan a decirle, bueno, una cosa es cuando usted va a comprar una camisa a un centro comercial, ya ahora ya empezamos a tener centros comerciales más exclusivos, donde van a ir tiendas más caras, ir ahí, ir a la tienda allá por Zonal Belén, por ejemplo, ir a comprarlo donde el distribuidor, ir a comprarlo en la maquila, es porque a medida van haciendo más pasos, va generando valor esa cadena, va haciendo el costo más caro. Así que por esa razón es que ustedes van a lugares muy bonitos, que se sienten muy bien, que capaz le dan agua mientras va a comprar. Sin embargo, esa agua le va a salir bien cara cuando la compare con algo. Pero eso es lo que pretenden vender. ¿Alguna duda para esta grabación? Okay. Aquí detengo la grabación. Me despido de la grabación. Feliz noche.